Comunicación, si Bill Gates no mete la cola, está del otro lado Patricia Burones. Patricia Burones está del otro lado. ¿Cómo andás, Patricia? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, andamos medicados legalmente, pero al menos legalmente, ¿eh? Estamos medicados al menos. Zafando. El mismo saludo me hiciste la otra vez. ¿Viste? Porque el país no cambia. Hay mucha ansiedad acá, Patricia, hay mucha ansiedad. Hablamos con Patricia. Sí. No hay que medicarse, hay que estar lúcido y hay que luchar. Bueno, vamos a un bloque y volvemos de vuelta. Cortaste a la entrevistada. Che, hablamos con Patricia Burones, fue precandidata a vicepresidenta por Política Obrera. Patricia, bueno, y también ya ha salido, si no me equivoco, la tercera vez que sale ese Mundo Bullicio, la segunda, tercera vez. Sí, Bueno. la última comunicación que tuvimos fue arrancando la campaña electoral, allá por, si no me equivoco, julio. Otro país, ¿no? Como otro país, o sea, como otro paisaje, Sí, ¿no? claro, lo que pasa es que los tiempos en Argentina son mucho más acelerados de lo que son en el resto del mundo. Y en el resto del mundo también están siendo acelerados. Sí, no, obvio, viste, uno piensa que Argentina es Argentina nada más, que somos nosotros nada más, ¿no? Pero el mundo, o sea, el mundo de la derecha, la inconformidad social también, ¿no? La falta de respuesta que tiene diversos estados, hace que esta derecha crezca. Pero escúchame, Patricia, vamos a hablar un poco, yo recién hace un rato hablaba, ¿no? Creo que si la política en general no logra entender el fenómeno Milei, se va a instalar, ¿no? Porque creo que Milei es un producto también, ¿no? De malas políticas, ¿no? De malas gestiones, de desidia del Estado también, ¿no? Mira, yo creo que esto ha sido una pregunta que hemos afrontado durante toda la campaña electoral. Milei es el típico fenómeno emergente cuando las crisis son tan profundas como las que tenemos en nuestro país. Y como vos dijiste al principio, lo que pasa en Argentina no pasa solamente en Argentina. Un fenómeno como el de Milei se ha dado en Estados Unidos con Trump, se dio con Boris Johnson en Gran Bretaña, se ha dado con este personaje nefasto en Ucrania que es Zelensky, más cerca en Brasil con Bolsonaro. Y esto habla de que justamente la crisis que atraviesa nuestro país no es solamente una crisis aislada y que se da en un solo país o en un solo estado, sino que de alguna manera ya es una crisis internacional. Y estos fenómenos emergentes suelen darse en el contexto de estas grandes crisis y expresan la fuerte desorientación de las clases que son mayoritarias en la sociedad capitalista, tanto de las clases patronales, de la burguesía o de los empresarios, como se conoce comúnmente, como también de los trabajadores. Estos fenómenos suelen ser un síntoma de estos periodos. Pero ¿no te parece como que también esto crece pues ponele, no es que el mundo es estéril, no hay comida para nadie, no hay trabajo para nadie, ¿no? No es que uno tiene que decir a Firestone, a ver, Firestone, te espero 5 años, parate vos y después nos da trabajo, ¿no? Como que la plata está, el sistema sigue funcionando, las empresas siguen ganando la misma o más plata que antes. Como que para mí el mundo, ¿no? El mundo en general, y recién con Leo hace un rato veíamos acá, estamos en Merlo nosotros y vimos que hay granizo hace menos de una hora. Granizo en primavera. Entonces, si no vemos que el capitalismo es el cáncer de todo lo que estamos hablando, ¿no? Esta cosa, porque bueno, ¿hasta cuándo vamos a esperar que el mercado derrame plata y nos vaya bien a nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a esperar? ¿Cuál es el tiempo de espera de eso, no? Es una mentira eso, ¿no? O sea, me parece como que el mundo se está dando cuenta que en realidad lo que vos decías yo comparto, ¿eh? O sea, acá hay una guerra instalada que, o sea, invadir países si no es Palestina o Ucrania queda mal, ¿no? Entonces, bueno, es la guerra económica, ¿no? Y un poco nos ofrece eso, y el capitalismo nos ofrece eso, ¿no? Como única opción. Y yo te decía el chiste con el clima recién, porque, viste, las discusiones que te con el capitalismo le decís, ¿vista fuera el clima? ¿No? Como que el clima ya te da la razón de que estamos alterando todo, ¿no?
Bueno, mira, un poco también retomando esta primera pregunta que me hiciste, sí, el capitalismo es un sistema de contradicciones y de crisis. Son crisis recurrentes que tienen que ver con que las patronales quieren ganar cada vez más y quieren acaparar cada vez mercado en un mundo con un mercado que cada vez se reduce más porque las grandes masas de los trabajadores pasan grandes penurias. Desde hace 50 años a esta parte, porque el periodo de posguerra fue un periodo muy corto en el tiempo, venimos asistiendo a un crecimiento de la pobreza y de la precarización laboral, no solo en Argentina, en todo el mundo. En Europa ya hace años que se viene analizando, la academia viene analizando la pobreza estructural, que era algo que se pensaba que en Europa hace 20, 30 años era impensable. Ahora, este es un fenómeno natural del metabolismo capitalista, porque es un sistema social en decadencia. Ahora, la única forma que conoce la clase capitalista de salir de esas crisis es agravándola. Claro. ¿Y cómo es agravándola? Bueno, Claro. necesita, para ganar más y ganar mercado, quebrar a los competidores. Esto se produce a nivel de los estados y de frente a la clase trabajadora, explotándola cada vez más. Bueno, esto es lo que pasa en Argentina. En Argentina, desde la PASO hasta las elecciones generales, lo que hubo en el campo patronal fue una lucha política estratégica. ¿Te puedo hacer un comentario, Patricia, de lo que vos decís del capitalismo y Sí. que ahora nos metemos con las elecciones y tu visión de la elección? Me parece que no queremos entender como sociedad, no en Argentina, en todo el mundo, que a la empresa le sobran personas, ¿no? Yo pongo como siempre como chiste ¿no? Nike necesita 50 empleados, somos 80. Los 30 que sobran le mandamos gendarmería o los mandamos con urbano, ¿no? Como que no terminamos de entender que el capitalismo plantea esto. Hay gente que sobra. Después vemos qué hacemos con esa gente que sobra, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con lo que le llamamos la dominación ideológica, la propaganda ideológica que va desde muy chiquitos en el seno familiar, pasando por la escuela, pasando por la academia y reforzándose en el lugar de trabajo. ¿Qué nos enseñan de chiquito? A competir, a que no somos capaces de gobernar, no somos capaces de resolver políticamente como clase nuestros problemas, o no somos capaces de imponer como clase una salida a los problemas de la sociedad. Sí, vamos a decirte que ningún libro de historia dice que todos los derechos adquiridos fueron por protestas sociales, ¿no? O sea, ningún libro cuenta eso, ¿no? Que los derechos adquiridos no es que un día un rey o un emperador o un presidente dijo, che, vamos a hacer un favor a la gente, ¿no? Claro, fueron sí, todos sí. por presión social. En los libros de historia que enseñan que los derechos laborales los dio tal. En el caso concreto de Argentina, sin irlo de acá, los derechos laborales nos los dio Perón, los dio el Estado. Los derechos de tercera generación que le llaman el derecho al medio ambiente sano, los derechos de la mujer, nos lo dieron la reforma constitucional del 94 y en el mundo toda la revolución legislativa promovida por la ONU. Es decir, los avances, ¿sí?, de los derechos no vienen de abajo para arriba, es decir, no son impulsados por la lucha de los trabajadores, sino que son impulsados por obra de la benevolencia de la burguesía, la clase empresaria y de sus estados. Y que es al contrario. Todo viene desde abajo, en realidad. Por supuesto. Todos los cambios. Esto está invertido. Claro. Cuando los trabajadores aprenden esto invertido. Mirá, yo cuando vi un documental de Egipto una vez y hay una tablilla de Egipto marcado el primer piquete a un faraón. Porque le faltaban cerveza y pan. Y le hicieron el primer piquete a un faraón. Y dije, bueno, esto viene, o sea, esto viene de que el mundo es mundo, ¿no? O sea, el sometimiento hacia el otro. Che, pero bueno, terminamos el tema capitalismo. Ustedes después de las elecciones, ¿no? De las elecciones, ¿qué reflexión sacan o vos qué reflexión sacás al respecto? Bueno, un poco retomando, digamos, el hilo de lo que venimos charlando, para que se vea que hay un hilo conductor
entre lo que pasa en el mundo y lo que está pasando acá en Argentina, es esto que te introduje hace un ratito. Desde la PASO hasta la general, hasta el domingo pasado, asistimos a una lucha política estratégica entre las patronales y los candidatos. Todo lo que vimos en los medios como la crítica al plan de dolarización de Milei no fue más que el reagrupamiento de sectores empresariales detrás del programa de Massa, ¿sí? O mejor dicho, porque también un sector de ellos se entregaba con Bullrich, pero mejor que eso sería una delimitación del plan de dolarización de Milei, en el entendimiento de que este plan de dolarización era un ataque a los intereses del empresariado nacional. El primero en delimitarse de esto, y ya mucho antes incluso de las PASO, había sido la Cámara de Bancos Nacionales, ADEBA, si no me equivoco, cuando criticó aquella conversación que había tenido con Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich había planteado que había que ir a una reestructuración de la deuda pública, incluida las LELIQs, y que había alguien que tenía que quebrar, refiriéndose específicamente a que los que tenían que quebrar eran los bancos nacionales, que son los mayores tenedores de LELIQs. La LELIQs es un negocio que se viene haciendo y desarrollando desde hace más de 10 años, del cual los bancos nacionales sacaron mucho provecho. Y el plan de dolarización de Milei implica también afectar fuertemente los intereses de esos bancos nacionales, incluso también porque la dolarización le abre el mercado de los negocios financieros a los fondos internacionales, que son los tenedores de los dólares. Entonces, los pesados de verdad. Claro, que son los que tienen ese líquido. Entonces, en el mundo de los negocios financieros, mejor posicionados están los fondos internacionales que los bancos nacionales. Mejor el dólar que el peso, sobre todo si estás promoviendo una dolarización. De otro lado, después también hubo una discusión y un encontronazo entre la Libertad Avanza y la UIA, porque primero Milei había dicho que la obra pública se iba a abrir, incluso las licitaciones se iban a abrir a empresas extranjeras, que si las empresas nacionales no podían competir, problema de ellos, que de lo que se trataba era de quién ofrecía el precio más bajo, lo que era un guiño para las grandes empresas constructoras internacionales. Y hace poquito Epstein, en el Día de la Industria, le dijo a las patronales de la UIA que les iban a dar 2 años para que se adapten y que luego iban a abrir la economía a la competencia internacional, para que entren todas las empresas que quieran entrar, por ejemplo, las acereras. Y además, discúlpame, Patricia, no es que es una receta que vos decís, che, qué receta original, o por lo menos desconocida. No original, desconocida. Ya sabemos qué pasa con esto. No es que, ¿no? O sea, sí, es muy loco eso de... Sí, es una experiencia que ya se dio. Que ya sabemos qué va a pasar. En múltiples periodos anteriores. Porque si vos sos dueño de una pyme de corcho, que fabrica corcho, y yo como Estado dejo de importar corcho de Malasia, ¿qué pensás que va a pasar con vos? ¿Vas a tener más plata? ¿Qué pensás que va a pasar, no? Por eso, entonces, este choque entre las patronales y el programa de la Libertad Avanza, de alguna manera las hizo conscientes de que lo que había era una diferencia estratégica. Que corrió la vara mucho Milei también. En última instancia está representando los intereses del capital concentrado internacional. Claro, internacional. Extranjero. Muy bueno. ¿Sí? Y lo que él está planteando es, muchachos, que quiebre el que tenga que quebrar, si no son competitivos, al tacho de basura, y que gane en la competencia el que tenga que ganar. Lo cual implica para la empresariado nacional Igual, disculpa, Patricia, ¿no te parece a vos gracioso?
te parece gracioso que toda la gente que te dice que va a votar a esta gente y de repente te dice, no, porque en Alemania, no, porque en Inglaterra, no, porque en Estados Unidos, porque en España, y te nombran, viste, el primer mundo como si fuera el ejemplo. Y vos después cuando uno sabe de historia, de política, de realidad de otros países, decís, mirá que en Alemania, bueno, vendés lo que querés al precio que querés. No es que, no, en Inglaterra vas y decís, esta lavandina la voy a vender a 25 euros. No, no funciona de esa manera. Ni en Estados Unidos tampoco funciona de esa manera, ¿no? Bueno, en Europa se está dando lo mismo. Meloni, Giorgia Meloni, Boris Johnson, hace unos años atrás tuvimos el evento del Brexit, que expresan esos fenómenos también derechistas, nacionalistas en Europa. O la misma Le Pen en Francia. Una lucha entre los capitales nacionales y los capitales que a nivel de la Unión Europea, que son por ejemplo por ahí capitales alemanes en un caso o franceses en otro, son mucho más competitivos que las empresas de esos países en forma separada. Cuando ellos plantean salir de la Unión Europea, desengancharse, están expresando esa lucha entre los capitales nacionales y los capitales transnacionales de la propia Unión Europea. Por eso te decía que... Qué buena mirada esta que tenés, porque yo no la tenía esta mirada, qué buena. O sea, vos decís que a nivel internacional hay una lucha en todos los estados, que es el poder nacional con los intereses extranjeros que saben que lo dejás entrar y te hacen un desastre. Es la lucha entre las peleas, entre las empresas más ligadas, ¿no? O más localizadas, claro, y las transnacionales. Claro, tal cual. Porque es la única forma que tiene el capital de sobrevivir en una quiebra, en una crisis, mandar a la quiebra a los competidores. De eso se han tratado todas las crisis desde que el capitalismo existe. Quiebra un porcentaje de empresas gigantesca, en esa quiebra también... ya vamos a hablar más adelante cuál es la parte que le toca a los trabajadores, pero desde el punto de vista de los empresarios es una lucha estratégica también. Mira, si vos te pones a pensar, los encuentros de Davos que hacen anualmente cada vez son menos concurrentes, ¿no? O sea, y son menos concurrentes porque, bueno, se están comiendo entre ellos, ¿no? Como que, sí, ¿no? Es muy loco. Claro. A nivel de todo lo que en los últimos 30 años se llamó agrupamientos o alianzas de cooperación entre Estados, todos están de alguna manera teniendo signos de agotamiento. Vos hablaste hace un rato del medio ambiente, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Las famosas conferencias de las partes que se hacen todos los años, el último año ha sido un fracaso y este año probablemente también lo sea, muy probablemente también lo sea. ¿Por qué? Porque la misma competencia entre los estados hace imposible los acuerdos, sobre todo en un contexto de crisis mundial. Yo creo que lamentablemente, porque va a traer muchas muertes, ¿no? Pero con lo que estamos hablando vos y yo en este momento, el que va a poner el límite es la propia naturaleza. Cuando de repente te coma la mitad de Nueva York, te coma la mitad de Argentina, te coma la mitad de Japón, quizás vamos a decir, che, ¿hacemos algo? ¿No? Como que el humano, el capitalismo mismo, por la voraje que tiene, me parece como que no va a parar, ¿no? Porque el otro día hablamos con gente más libre de petroleras, ¿no? Que están en zona atlántica, ¿no? Y decíamos esto, ¿no? No es que estamos en 1805 que no sabemos qué hacer. Ya sabemos que hay turbina eólica, hay con la basura se hace gas metano. O sea, ya sabemos que hay un montón de cosas que se podrían hacer, que no se hacen, ¿por qué? Por el negocio de 4 o 5 familias nada más, ¿no? Patricia, lo que vos decías antes, ¿qué pensás que va a ser el rol del trabajador en esta nueva etapa que viene? Lo que vos estabas hablando antes. Bueno, mira, los trabajadores tienen que entender, a nosotros nos interesa muchísimo que comprendan todo esto que estuvimos hablando. ¿Por qué? Porque si la crisis en nuestro país y en el mundo decimos que no va a tener otra forma de procesarse, que no sea yendo a una reforma estructural en todos los ámbitos de la economía, esto que hablábamos de las quiebras, otra de las cuestiones muy importantes es el problema de la devaluación de la moneda en nuestro país desde el punto de vista monetario.
tanto el FMI como las grandes patronales del campo y muchas empresas extranjeras que necesitan girar dividendos, están planteando que gobierne quien gobierne, hay que ir a una devaluación generalizada, ¿sí? Una devaluación sin una solución, o podemos decir sin una reconfiguración del problema de la deuda, va a ser inviable. Y a su vez, estas dos medidas, sin ir a fondo con una reforma del mundo del trabajo, ¿sí?, que quite derechos adquiridos a los trabajadores, también va a quedar incompleta. Por lo que decíamos recién, el capital no conoce otra forma de salir de sus crisis que mandando a la quiebra a grandes cantidades de sus competidores y que aumentando la explotación sobre los trabajadores. No, y además, Patricia, para mantener su tasa de ganancia. No hay ningún país en el mundo serio que funcione bien que vos dejes que las empresas manejen la economía de un país. No existe eso. Ningún país, hasta ni en el capitalismo mismo en Inglaterra ni en Estados Unidos existe eso, ¿no? Como que nos quieren hacer creer que Nike, Coca-Cola, la multinacional que vos quieras, te va a dar derechos laborales a vos. Un día Coca-Cola te va a decir, che, Patricia, te mereces 40 días de vacaciones, qué buena mina que sos vos, ¿eh? No va a pasar eso, no existió en ninguna parte de la humanidad, ¿no? O sea, es como que no queremos terminar de entender eso, me parece, ¿no? Como, una parte, claro, como trabajador. Nosotros partimos de una realidad, y es que Massa ha sacado el 27% de los votos, ¿no? Un Milei ha sacado un poco menos, pero a ambos candidatos los han votado trabajadores. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa marcarle a estos trabajadores, retomando lo que te venía diciendo? Si nosotros entendemos que la crisis que estamos atravesando no tiene otra salida que un ataque contra las masas de los trabajadores, independientemente de los métodos que se dé cualquiera de los dos candidatos, esta crisis no va a tener otra salida, 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo del tiempo, pero no va a tener otra salida que aumentar la penuria de los trabajadores. Lo que a nosotros nos interesa que los trabajadores comprendan es que de lo que se trata es de hacer una delimitación estratégica entre los candidatos de las patronales y el programa que quieren imponer para salir de la crisis de nuestro país, y lo que debería ser un campo político de los trabajadores, con un programa propio, con una comprensión de la crisis que atraviesa nuestro país, pero con una salida marcada en los términos de sus intereses. Nosotros entendemos, por ejemplo, que ninguna salida positiva para el desarrollo económico de nuestro país puede darse sobre la base de un 40% de trabajadores pobres que va a ir en ascenso. Porque este 40% que publicó el INDEC hace pocas semanas fue sin tener en cuenta la devaluación del 20% de Massa del 14 de agosto. Patricia, este país funciona de casualidad, te digo, ¿eh? Funciona de casualidad, porque los niveles que hay... la tarea de Massa, claro, llegar a diciembre... Lo que pasa también, Patricia, también Milei corrió la vara mucho también, ¿no? Es como que corrió mucho la vara Milei, ¿no? Porque hoy a 40 años de democracia estamos discutiendo si vender niños está bien o mal. Y vos decís, ¿estamos hablando de esto en serio? O sea, como, bueno, sí, ¿no? Como un ejemplo te quiero decir, ¿no? No, como sí, esa es, si se quiere, una característica individual de él, pero la función histórica de Milei en esta historia ha sido marcar una agenda del capital internacional. Ahora, esta agenda, que es una agenda de ataque a las masas, va a terminar siendo impuesta por cualquiera de los dos candidatos que ganen, porque de lo que se trata es de ejecutar la quiebra. Es decir, el candidato que gane el 10 de diciembre
El 11 empieza con la ejecución de Y la lo que pasa, Patricia, escúchame, Massa tiene más onda también, es más Freilin Massa, es como que es más piola. Bueno, esa es una de las diferencias que las patronales han evaluado en favor de Massa. Claro, obvio. Porque, por ejemplo, una reforma laboral va a ser, o por lo menos, mirado, mejor dicho, un candidato como Massa tiene más herramientas políticas para imponer. Claro, más cintura tiene. ¿Por qué? Porque supongamos que no sea por ley, sino que sean reformas, que es lo que se viene discutiendo en el mismo Congreso, que sean, se pide una línea de las patronales, plantea que sean reformas que se den por rubro, es decir, por convenio colectivo. En vez de discutir una ley, en vez de reformar la ley de contrato de trabajo, ir a reformas por rubro. Ahora, eso, por supuesto que el que tiene el aparato disponible, por lo menos para intentar dominar o montar un movimiento de lucha de los trabajadores, es el PJ. Igual, yo creo que la CGT va a hacer algo, ¿eh? Yo creo que la CGT va a hacer algo, ¿eh? Por supuesto que un ataque de las características del que se viene no va a pasar gratuitamente. Sí, nosotros obvio, ahora estamos obvio, diciendo obvio. Cuál de los dos candidatos tiene más herramientas para domar ese movimiento, si es que lo doma. Por eso nosotros decimos, porque en este punto las elecciones son muy perversas, y esto lo hemos dicho desde el principio. Son elecciones reaccionarias porque pretenden legitimar al ejecutor de la quiebra y del ataque a las masas. Entonces vos vas y votás a Massa, o vas y votás a un Milei, y cuando Milei venga y te rompa la cabeza, te van a decir, bueno, pero vos lo votaste. En eso consiste el mecanismo perverso de las elecciones, votar al verdugo, al mal mayor o al mal menor, que es el que va a venir a atacar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Por eso nosotros creemos que es importante, como política obrera, nosotros llamamos a votar en blanco, en la convicción de que los dos candidatos son dos candidatos. Pero te hago una pregunta, Patricia, votar en blanco sí. Va la mayoría igual, ¿eh? Tendrían que de última, si querés llamar a que vote la gente, debería ser impugnar el voto, porque en blanco va la mayoría. No, porque en el caso del balotaje, teniendo un solo voto más, ya gana el candidato. Es decir, digamos, no es como en el caso de las elecciones generales. Pero a lo que a nosotros nos interesa, independientemente de la discusión de a quién beneficia, es que se produzca una delimitación estratégica de los campos. Ellos son los candidatos de las patronales, ¿sí? Ellos van a ejecutar una quiebra financiera que se va a traducir en un ataque a los trabajadores. Eso es lo que queremos delimitar. Ellos tienen una línea, los trabajadores tenemos que construir nuestra política. Queda en muy estas claro. Elecciones, si eso implica un voto en blanco por el aumento del salario igual al costo de la canasta familiar, por la lucha contra el ataque contra las masas, que entendemos que tiene que darse con los métodos de la clase obrera, es decir, la movilización, la organización en los barrios, en los lugares de trabajo, la huelga. Ese es el voto, ese es el contenido político que nosotros pretendemos que tenga el voto en blanco al cual llamamos a las masas. Y para, y para evitar, para repudiar este intento que tiene la dirigencia de nuestro país de hacernos legitimar una quiebra y un ataque a nosotros mismos. No, obvio que quedan claros que nos hacen elegir entre Frankenstein o, no sé, Cura de Vil, ¿no? Quedan claros que la verdad que las opciones son terribles. Pero escuchame, hablamos con Patricia Burones, precandidata a vicepresidenta por Política Obrera. Muchas gracias a la entrevista, Patricia, muchas gracias. Para hacer una reflexión, a ver si te entendí, ¿no? Que creo que quizás compartimos, más allá de quién votés, en blanco, impugnada, Massa, Milei, quién votés como trabajador, toma conciencia, ¿no? De tu lugar protagónico, ¿no? Y no olvidar el lugar que ocupamos nosotros, ¿no? Y terminar defendiendo Coca-Cola. Y vos decís, ¿en serio estás defendiendo a un multinacional? Y no, pues, que nada, ¿no? Como que Mirá, o sea, quedan claro lo que estás proponiendo, ¿no? Como voy a ser audaz. Por favor. Y nos despedimos, Patricia, por favor. Nosotros queremos que aquellos trabajadores que tienen un rol protagónico en sus lugares de trabajo
piensen seriamente que la etapa que vamos a enfrentar requiere que se empoderen y que asuman el rol político que como dirigentes de su clase deben tener. Si asumen ese rol político de dirección, si están dispuestos y quieren una verdadera transformación, hoy tienen que comportarse como una dirección política. Y eso implica delimitar campos estratégicos. Te la debo, la gente del peronismo está en un country metido, Patricia. No está con este chiquitaje, disculpalos. Están en un country metidos con calefacción en este momento. Disculpalos. Les fue mejor que a nosotros, perdonalos. Che, hablamos con Patricia Burone. Muchas gracias, Patricia, por la entrevista, por prestarte el tiempo, a hablar, a la humorada también un poco, ¿no? Reírnos, porque la verdad que si no, viste, se complica el tema, ¿no? Se complica si no hay humor. Che, te mandamos un abrazo. Hay que apoyarse en la potencialidad que tenemos como clase y en que se viene una época de muy interesante y con muchos desafíos, y hay que enfrentar los desafíos con alegría. Estoy a punto de hacer una remera que diga: el mejor producto del capitalismo es el pobre de derecha. Me parece una frase alucinante, ¿no? Porque vos decís, de última, ¿a quién estás defendiendo, boludo? Yo sé que estás enojado, con odio, lo que yo entiendo, vivo en este país, pero ¿de qué lado te estás poniendo? ¿No? Es muy loco eso, ¿no? Patricia. Bueno, sería una falsa conciencia, porque el pobre puede votar a la derecha, pero después va y corta la calle. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com